Probando. Uno, dos. Bueno, pues hola a todos. Iniciamos con un nuevo episodio de La máquina del tiempo, en el que pues leeremos entre 2 y 3 capítulos, ¿de acuerdo? Parece que está teniendo buena acogida, a mí me está gustando mucho, por lo que continuamos. Capítulo 3. La historia comienza. Ya he hablado a algunos de ustedes el jueves pasado de los principios de la máquina del tiempo y mostrado el propio aparato tal como estaba entonces, sin terminar, en el taller. Allí está ahora, un poco fatigado por el viaje, realmente. Una de las barras de marfil está agrietada y uno de los carriles de bronce torcido, pero el resto sigue bastante firme. Esperaba haberlo terminado el viernes. Pero ese día, cuando el montaje completo estaba casi hecho, me encontré con que una de las barras de níquel era exactamente 1 pulgada más corta y esto me obligó a rehacerla. Por eso el aparato no estuvo acabado hasta esta mañana. Fue, pues, a las 10 de hoy cuando la primera de todas las máquinas del tiempo comenzó su carrera. Le di un último toque, probé todos los tornillos de nuevo, eché una gota de aceite más en la varilla de cuarzo y me senté en el soporte. Supongo que el suicida que mantiene una pistola contra su cráneo debe sentir la misma admiración por lo que va a suceder que experimenté yo entonces. Cogí la palanca de arranque con una mano y la de freno con la otra. Apreté con fuerza la primera y, casi inmediatamente, la segunda. Me pareció tambalearme. Tuve una sensación como de pesadilla de caída y, mirando alrededor, vi el laboratorio exactamente como antes. ¿Había ocurrido algo? Por un momento sospeché que mi intelecto me había engañado. Observé el reloj. Un momento antes, eso me pareció, marcaba 1 minuto o así después de las 10 y ahora eran casi las 3:30. Respiré, apretando los dientes, así con las 2 manos la palanca de arranque y partí con un crujido. El laboratorio se volvió brumoso y luego oscuro. La señora Watchet, mi ama de llaves, apareció y fue, al parecer sin verme, hacia la puerta del jardín. Supongo que necesitó 1 minuto o así para cruzar ese espacio, pero me pareció que iba disparada a través de la habitación como un cohete. Empujé la palanca hasta su posición extrema. La noche llegó como se apaga una lámpara, y en otro momento vino la mañana. El laboratorio se tornó desvaído y brumoso, y luego cada vez más desvaído. Llegó la noche de mañana, después el día de nuevo, otra vez la noche, luego volvió el día, y así sucesivamente, más y más deprisa. Un murmullo vertiginoso llenaba mis oídos y una extraña, silenciosa confusión descendía sobre mi mente. Temo no poder transmitir las peculiares sensaciones del viaje a través del tiempo. Son son extremadamente desagradables. Se experimenta una sensación sumamente parecida a la que se tiene en las montañas rusas zigzagueantes, un irresistible movimiento como si se precipitase uno de cabeza. Sentí también la misma horrible anticipación de inminente aplastamiento. Cuando emprendí la marcha, la noche seguía al día como el aleteo de una ala negra. La oscura percepción del laboratorio pareció ahora debilitarse en mí, y vi el sol saltar rápidamente por el cielo, brincando a cada minuto y cada minuto marcando un día. Supuse que el laboratorio había quedado destruido y que estaba yo al aire libre. Tuve la oscura impresión de hallarme sobre un andamiaje, pero iba ya demasiado deprisa para tener conciencia de cualquier cosa movible. El caracol más lento que se haya nunca arrastrado se precipitaba con demasiada velocidad para mí. La centelleante sucesión de oscuridad y de luz era sumamente dolorosa para los ojos. Luego, en las tinieblas intermitentes, vi la luna girando rápidamente a través de sus fases desde la nueva hasta la llena, y tuve un débil atisbo de las órbitas de las estrellas. Pronto, mientras avanzaba con velocidad creciente aún, la palpitación de la noche y del día se fundió en una continua grisura. El cielo tomó una maravillosa intensidad azul, un espléndido y luminoso color como el de un temprano amanecer.
El sol saltarín se convirtió en una raya de fuego, en un arco brillante en el espacio, la luna en una débil faja oscilante, y no pude ver nada de estrellas, sino de vez en cuando un círculo brillante fluctuando en el azul. La vista era brumosa e incierta. Seguía yo situado en la colina sobre la cual está ahora construida esta casa, y el saliente se elevaba por encima de mí, gris y confuso. Vi unos árboles crecer y cambiar como bocanadas de vapor, tan pronto pardos como verdes. Crecían, se desarrollaban, se quebraban y desaparecían. Vi alzarse inmensos edificios vagos y bellos y pasar como sueños. La superficie de la tierra parecía cambiada, disipándose y fluyendo bajo mis ojos. Las manecillas sobre los cuadrantes que registraban mi velocidad giraban cada vez más deprisa. Pronto observé que el círculo solar oscilaba de arriba a abajo, solsticio a solsticio, en un minuto o menos, y que, por consiguiente, mi marcha era de más de un año por minuto, y minuto por minuto la blanca nieve destellaba sobre el mundo, y se disipaba, siendo seguida por el verdor brillante y corto de la primavera. Las sensaciones desagradables del comienzo eran menos punzantes ahora. Se fundieron, finalmente, en una especie de hilaridad histérica. Noté, sin embargo, un pesado bamboleo de la máquina que era yo incapaz de explicarme. Pero mi mente se hallaba demasiado confusa para fijarse en eso, de modo que, con una especie de locura que aumentaba en mí, me precipité hacia el futuro. Al principio, no pensé apenas en detenerme, no pensé apenas sino en aquellas nuevas sensaciones, pero pronto una nueva serie de impresiones me vino a la mente, cierta curiosidad y luego cierto temor, hasta que por último se apoderaron de mí por completo. ¡Qué extraños desenvolvimientos de la humanidad! ¡Qué maravillosos avances sobre nuestra rudimentaria civilización! Pensé. Iban a aparecérseme cuando llegase a contemplar de cerca el vago y fugaz mundo que desfilaba rápido y que fluctuaba ante mis ojos. Vi una gran y espléndida arquitectura elevarse a mi alrededor, más sólida que cualquiera de los edificios de nuestro tiempo, y sin embargo parecía construida de trémula luz y de niebla. Vi un verdor más rico extenderse sobre la colina y permanecer allí sin interrupción invernal. Aún a través del velo de mi confusión, la tierra parecía muy bella, y así vino a mi mente la cuestión de detener la máquina. El peculiar riesgo recaía en la posibilidad de encontrarme alguna sustancia en el espacio que yo o la máquina ocupábamos. Mientras viajaba a una gran velocidad a través del tiempo, esto importaba poco. El peligro estaba, por así decirlo, atenuado, deslizándome como un vapor a través de los intersticios de las sustancias intermedias. Pero llegar a detenerme entrañaba el aplastamiento de mí mismo, molécula por molécula, contra lo que se hallase en mi ruta. Significaba poner mis átomos en tan íntimo contacto con los del obstáculo que una profunda reacción química, tal vez una explosión de gran alcance, se produciría, lanzándonos a mí y a mi aparato fuera de todas las dimensiones posibles, hacia lo desconocido. Esta posibilidad se me había ocurrido muchas veces mientras estaba construyendo la máquina, pero entonces la había yo aceptado alegremente, como un riesgo inevitable, uno de esos riesgos que un hombre tiene que tomar. Pero ahora que el riesgo era inevitable, ya no lo veía bajo la misma alegre luz. El hecho es que, insensiblemente, la absoluta rareza de todo aquello, la débil sacudida y el bamboleo de la máquina, y sobre todo la sensación de caída prolongada, habían alterado por completo mis nervios. Me dije a mí mismo que no podría detenerme nunca, y en un acceso de enojo decidí pararme inmediatamente. Como un loco impaciente, tiré de la palanca y, acto seguido, el aparato se tambaleó y salí despedido de cabeza por el aire. Hubo un ruido de truenos en mis oídos. Debí quedarme aturdido un momento. Un despiadado granizo silbaba a mi alrededor y me encontré sentado sobre una blanda hierba frente a la máquina volcada. Todo me seguía pareciendo gris, pero pronto observé que el confuso ruido en mis oídos había desaparecido. Miré en derredor. Estaba lo que parecía ser un pequeño prado de un jardín, rodeado de macizos de rododendros, y observé que sus flores malva y púrpura caían como una lluvia bajo el golpeteo de las piedras de granizo. La rebotante y danzarina granizada caía en una nube sobre la máquina y se moría a lo largo de la tierra como una humareda. En un momento me encontré calado hasta los huesos. Bonita hospitalidad, dije.
con un hombre que ha viajado innumerables años para verles. Pronto pensé que lo tonto que había sido en mojarme. Me levanté y miré a mi alrededor. Una figura colosal, esculpida al parecer en una piedra blanca, aparecía confusamente más allá de los rododendros, a través del aguacero brumoso. Pero todo el resto del mundo era invisible. Sería difícil describir mis sensaciones. Como las columnas de granizo disminuían, vi la figura blanca más claramente. Parecía muy voluminosa, pero un abedul plateado tocaba sus hombros. Era de mármol blanco, algo parecida en su forma a una esfinge alada, pero las alas, en lugar de llevarlas verticalmente a los lados, estaban desplegadas de modo que parecían planear. El pedestal me pareció que era de bronce y estaba cubierto tupidamente por la herrumbre del cobre. Sucedió que la cara estaba de frente a mí. Los ojos sin vista parecían mirarme. Había la débil sombra de una sonrisa sobre sus labios. Estaba muy deteriorada por el tiempo y eso le daba una desagradable impresión de enfermedad. Permanecí contemplándola un breve momento, medio minuto quizás, o media hora. Parecía avanzar y retroceder según cayese delante de ella el granizo más denso y más espaciado. Por último, aparté mis ojos de ella por un momento y vi que la cortina de granizo aparecía más transparente y que el cielo se iluminaba con la promesa del sol. Volví a mirar a la figura blanca, agachado, y la plena temeridad de mi viaje se me apareció de repente. ¿Qué iba a suceder cuando aquella cortina brumosa se hubiera retirado por completo? ¿Qué podría haberle sucedido a los hombres? ¿Qué hacer si la crueldad se había convertido en una pasión común? ¿Qué si, en ese intervalo, la raza había perdido su virilidad, desarrollándose como algo inhumano, indiferente y abrumadoramente potente? Yo podría parecer algún salvaje del viejo mundo, pero el más espantoso por nuestra común semejanza, un ser inmundo que habría que matar inmediatamente. Ya veía yo otras amplias formas, enormes edificios con intrincados parapetos y altas columnas. Entre una colina oscuramente arbolada que llegaba hasta mí a través de la tormenta encalmada. Me sentí presa de un terror pánico. Volví frenéticamente hacia la máquina del tiempo y me esforcé penosamente en reajustarla. Mientras lo intentaba, los rayos del sol traspasaron la tronada. El gris aguacero había pasado y se desvaneció como las vestiduras arrastradas por un fantasma. Encima de mí, en el azul intenso del cielo estival, jirones oscuros y ligeros de nubes remolineaban en la nada. Los grandes edificios a mi alrededor se elevaban claros y nítidos, brillantes con la lluvia de la tormenta, y resultando blancos por las piedras de granizo sin derretir, amontonadas a lo largo de sus hiladas. Me sentía desnudo en un extraño mundo. Experimenté lo que quizá experimenta un pájaro en el aire claro, cuando sabe que el gavilán vuela y quiere precipitarse sobre él. Mi pavor se tornaba frenético. Hice una larga aspiración, apreté los dientes y luché de nuevo furiosamente, empleando las muñecas y las rodillas con la máquina. Cedió bajo mi desesperado esfuerzo y retrocedió. Golpeó violentamente mi barbilla. Con una mano sobre el asiento y la otra sobre la palanca permanecí jadeando penosamente en actitud de montarme de nuevo. Pero con la esperanza de una pronta retirada recobré mi valor. Miré con más curiosidad y menos temor aquel mundo del remoto futuro. Por una abertura circular muy alta en el muro del edificio más cercano, divisé un grupo de figuras vestidas con ricos y suaves ropajes. Me habían visto y sus caras estaban vueltas hacia mí. Oí entonces voces que se acercaban, viniendo a través de los macizos que crecían junto a la esfinge blanca. Veía las cabezas y los hombres de unos seres corriendo. Uno de ellos surgió de una senda que conducía directamente al pequeño prado en el cual permanecía con mi máquina. Era una ligera criatura, de una estatura quizás de 4 pies, vestida con una túnica púrpura, ceñida al talle por un cinturón de cuero, unas sandalias o coturnos. No pude distinguir claramente lo que eran. Calzaban sus pies. Sus piernas estaban desnudas hasta las rodillas y su cabeza al aire. Al observar esto me di cuenta por primera vez de lo cálido que era el aire. Me impresionaron la belleza y la gracia de aquel ser, aunque me chocó también su fragilidad indescriptible. Su cara sonrosada me recordó mucho la belleza de los tísicos, esa belleza ética de la que tanto hemos oído hablar. Al verle, recobré de pronto la confianza, aparté mis manos de la máquina. Bien,
Seguimos. Capítulo 4. En la Edad de Oro. En un momento estuvimos cara a cara, este ser frágil salido del futuro y yo. Vino directamente a mí y se echó a reír en mis narices. La ausencia en su expresión de todo signo de miedo me impresionó enseguida. Luego se volvió hacia los otros dos que le seguían y les habló en una lengua extraña, muy dulce y armoniosa. Acudieron otros más, y pronto tuve a mi alrededor un pequeño grupo de unos 8 o 10 de aquellos exquisitos seres. Uno de ellos se dirigió a mí. Se me ocurrió de un modo bastante singular que mi voz era demasiado áspera y profunda para ellos. Por eso moví la cabeza y, señalando mis oídos, la volví a mover. Dio él un paso hacia adelante, vaciló y tocó mi mano. Entonces sentí otros suaves tentáculos sobre mi espalda y mis hombros. Querían comprobar si era yo un ser real. No había en esto absolutamente nada de alarmante. En verdad, tenían algo aquellas lindas gentes que inspiraba confianza, una graciosa dulzura, cierta desenvoltura infantil, y además parecían tan frágiles que me imaginé a mí mismo derribando una docena entera de ellos como si fuesen bolos. Pero hice un movimiento repentino de advertencia cuando vi sus manitas rosadas palpando la máquina del tiempo. Afortunadamente, entonces, cuando no era todavía demasiado tarde, pensé en un peligro del que me había olvidado hasta aquel momento, y tomando las barras de la máquina, desprendí las pequeñas palancas que la hubieran puesto en movimiento y las metí en mi bolsillo. Luego intenté hallar el medio de comunicarme con ellos. Entonces, viendo más de cerca sus rasgos, percibí nuevas particularidades en su tipo de belleza, muy de porcelana de Dresden. Su pelo, uniformemente rizado, terminaba en puntas sobre el cuello y las mejillas. No se veía el más leve indicio de vello en su cara, y sus orejas eran singularmente menudas. Las bocas pequeñas, de un rojo brillante, de labios más bien delgados, y las barbillas reducidas acababan en punta. Los ojos grandes y apacibles y, esto puede parecer egotismo por mi parte, me imaginé entonces que les faltaba cierta parte del interés que había yo esperado encontrar en ellos. Como no hacían esfuerzo alguno para comunicarse conmigo, sino que me rodeaban simplemente, sonriendo y hablando entre ellos en suave tono arrullado, inicié la conversación. Señalé hacia la máquina del tiempo y hacia mí mismo. Luego, vacilando un momento sobre cómo expresar la idea de tiempo, indiqué el sol con el dedo. Inmediatamente una figura pequeña, lindamente arcaica, vestida con una estofa blanca y púrpura, siguió mi gesto y después me dejó atónito imitando el ruido del trueno. Durante un instante me quedé tambaleante, aunque la importancia de su gesto era suficientemente clara. Una pregunta se me ocurrió bruscamente. ¿Estaban locos aquellos seres? No pueden imaginar cómo me tomé todo aquello. Verán, yo había creído siempre que las gentes del año 800, 2000 y tantos estarían increíblemente adelantados en conocimientos, arte, en todo. Y enseguida, uno de ellos me hacía de repente una pregunta que probaba que su nivel intelectual era el de un niño de 5 años. Me preguntaba, en realidad, si había yo llegado del sol con la tronada. Aquello alteró la opinión que me había formado de ellos por sus vestiduras, sus miembros frágiles y ligeros y sus delicadas facciones. Una oleada de desengaño cayó sobre mi mente. Durante un momento sentí que había construido la máquina del tiempo en vano. Incliné la cabeza, señalando hacia el sol, e interpreté tan vívidamente un trueno que los hice estremecer. Todos se apartaron algunos pasos y se inclinaron. Entonces uno de ellos avanzó riendo hacia mí, llevando una guirnalda de bellas flores que me eran desconocidas por completo, y me la puso al cuello. La idea fue acogida con un melodioso aplauso, y pronto todos empezaron a correr de un lado a otro cogiendo flores y riendo. Me las arrojaban hasta que estuve casi asfixiado bajo el amontonamiento. Ustedes, que no han visto nunca nada parecido, apenas podrán figurarse qué flores delicadas y maravillosas han creado innumerables años de cultura. Después, uno de ellos sugirió que su juguete debía ser exhibido en el edificio más próximo, y, así, me llevaron más allá de la esfinge de mármol blanco, que parecía haber estado mirándome entretanto con una sonrisa ante mi asombro, hacia un amplio edificio gris de piedra desgastada.
Mientras iba con ellos, volvió a mi mente con irresistible júbilo el recuerdo de mis confiadas anticipaciones de una posteridad hondamente seria e intelectual. El edificio tenía una enorme entrada y todo en él era de colosales dimensiones. Estaba yo, naturalmente, muy ocupado por la creciente multitud de aquellas personitas y por las grandes puertas que se abrían ante mí, sombrías y misteriosas. Mi impresión general del mundo que veía sobre sus cabezas era la de un confuso derroche de hermosos arbustos y de flores, de un jardín largo tiempo descuidado y sin embargo sin malas hierbas. Divisé un gran número de extrañas flores blancas de altos tallos, que medían quizá un pie en sus pétalos de cera extendidos. Crecían desperdigadas, silvestres, entre los diversos arbustos, pero, como ya he dicho, no pude examinarlas de cerca en aquel momento. La máquina del tiempo quedó abandonada sobre la hierba, entre los rododendros. El arco de la entrada estaba ricamente esculpido, pero, naturalmente, no pude observar desde muy cerca los tallados, aunque me pareció vislumbrar indicios de antiguos adornos fenicios al pasar, y me sorprendió que estuvieran muy rotos y deteriorados por el tiempo. Vinieron a mi encuentro en la puerta varios seres brillantemente ataviados. Entramos, yo vestido con deslucidas ropas del siglo XIX, de aspecto bastante grotesco, enguirnaldado de flores y rodeado de una arremolinada masa de vestidos alegres y suavemente coloridos y de miembros tersos y blancos, en un melodioso coro de risas y de alegres palabras. La enorme puerta daba a un vestíbulo relativamente grande, tapizado de marrón. El techo estaba en la sombra y las ventanas, guarnecidas en parte de cristales de colores, dejaban pasar una luz suave. El suelo estaba hecho de inmensos bloques de un metal muy duro, no de planchas ni de losas. Pensé que debía estar tan desgastado por el ir y venir de pasadas generaciones debido a los hondos surcos que había a lo largo de los caminos más frecuentados. Transversalmente a su longitud había innumerables mesas hechas de piedra pulimentada, elevadas, quizá, un pie del suelo, y sobre ellas montones de frutas. Reconocí algunas como una especie de frambuesas y naranjas hipertrofiadas, pero la mayoría eran muy raras. Entre las mesas había esparcidos numerosos cojines. Mis guías se sentaron sobre ellos, indicándome que hiciese otro tanto. Con una grata ausencia de ceremonia, comenzaron a comer las frutas con sus manos, arrojando las pieles, las pepitas y lo demás dentro de unas aberturas redondas que había a los lados de las mesas. Estaba yo dispuesto a seguir su ejemplo, pero me sentía sediento y hambriento. Mientras lo hacía, observé el vestíbulo con todo sosiego. Y quizá lo que más me llamó la atención fue su aspecto ruinoso. Los cristales de color, que mostraban un solo modelo geométrico, estaban rotos en muchos sitios, y las cortinas que colgaban sobre el extremo inferior aparecían cubiertas de polvo. Y mi mirada descubrió que la esquina de la mesa de mármol, cercana a mí, estaba rota. No obstante, el efecto general era de suma suntuosidad y muy pintoresco. Había allí, quizá, un par de centenares de gentes comiendo en el vestíbulo, y muchas de ellas, sentadas tan cerca de mí como podían, me contemplaban con interés, brillándoles los ojillos sobre el fruto que comían. Todas estaban vestidas con la misma tela suave, sedeña y sin embargo fuerte. La fruta, dicho sea de paso, constituía todo su régimen alimenticio. Aquella gente del remoto futuro era estrictamente vegetariana, y mientras estuve con ellos, pese a algunos deseos carnívoros, también tuve que ser frugívoro. De hecho, me di cuenta después que los caballos, el ganado, las ovejas y los perros habían seguido al ictiosauro en su extinción, pero las frutas eran en verdad deliciosas. Una en particular me pareció estar en temporada durante todo el tiempo que permanecí allí, una fruta harinosa de envoltura triangular. Era especialmente sabrosa, e hice de ella mi alimento habitual. Al principio me desconcertaban todas aquellas extrañas frutas y las flores raras que veía, pero después empecé a comprender su importancia. Y ahora ya les he hablado a ustedes bastante de mi alimentación frugívora en el lejano futuro. Apenas calmé un poco mi apetito, decidí hacer una enérgica tentativa para aprender el lenguaje de aquellos nuevos compañeros míos. Era, evidentemente, lo primero que debía hacer.
Las frutas parecían un comienzo adecuado para aquel aprendizaje, y cogiendo una la levanté, esbozando una serie de sonidos y de gestos interrogativos. Tuve una gran dificultad en dar a entender mi propósito. Al principio, mis intentos tropezaron con unas miradas fijas de sorpresa o con risas inextinguibles, pero pronto una criatura de cabellos rubios pareció captar mi intención y repitió un nombre. Ellos charlaron y se explicaron largamente la cuestión unos a otros, y mis primeras tentativas de imitar los exquisitos y sonidos de su lenguaje produjeron una enorme e ingenua, y a que no cortés, diversión. Sin embargo, me sentí un maestro de escuela rodeado de niños. Insistí, y pronto tenía una veintena de nombres sustantivos, por lo menos, a mi disposición. Luego llegué a los pronombres demostrativos e incluso al verbo comer. Pero era una tarea lenta, y aquellos pequeños seres se cansaron pronto y quisieron huir de mis interrogaciones. Por lo cual decidí, más bien por necesidad, dejar de que impartiesen sus lecciones en pequeñas dosis cuando se sintieran inclinados a ello. Y me di cuenta de que tenía que ser en dosis muy pequeñas, que jamás he visto gente más indolente ni que se cansara con mayor facilidad. Mira, eso sí que es ver el futuro. Capítulo 5. El ocaso. Pronto descubrí una cosa extraña sobre mis pequeños huéspedes, su falta de interés. Venían a mí con gritos anhelantes de asombro, como niños, pero cesaban enseguida de examinarme y se apartaban para ir en pos de algún otro juguete. Terminadas la comida y mis tentativas de conversación, observé por primera vez que casi todos los que me rodeaban al principio se habían ido, y resulta también extraño cuán rápidamente llegué a no hacer caso de aquella gente menuda. Franqueé la puerta y me encontré de nuevo a la luz del sol del mundo, una vez satisfecha mi hambre. Encontré continuamente más grupos de aquellos hombres del futuro que me seguían a corta distancia, parloteando y riendo a mi costa. Y, habiéndome sonreído y hecho gestos de manera amistosa, me dejaban entregado a mis propios pensamientos. La calma de la noche se extendía sobre el mundo cuando salí del gran vestíbulo, y la escena estaba iluminada por el cálido resplandor del sol poniente. Al principio las cosas aparecían muy confusas. Todo era completamente distinto del mundo que yo conocía, hasta las flores. El enorme edificio que acababa de abandonar estaba situado sobre la ladera de un valle por el que corría un ancho río, pero el Támesis había sido desviado a 1 milla aproximadamente de su actual posición. Decidí subir a la cumbre de una colina, a 1 milla y media, poco más o menos de allí, desde donde podría tener una amplia vista del este. De este, nuestro planeta, en el año de gracia 802.701. Pues esta era, como debería haber explicado, la fecha que los pequeños cuadrantes de mi máquina señalaban. Mientras caminaba estaba alerta a toda impresión que pudiera, probablemente, ayudarme a entender el estado de ruinoso esplendor en que encontré el mundo. En un pequeño sendero que ascendía a la colina, por ejemplo, había un amontonamiento de granito ligado por masas de aluminio, un amplio laberinto de murallas escarpadas y de piedras desmoronadas, entre las cuales crecían espesos macizos de bellas plantas en forma de pagoda. Ortigas probablemente, pero de hojas maravillosamente coloridas de marrón y que no pinchaban. Eran, evidentemente, los restos abandonados de alguna gran construcción, erguida con un fin que no podía yo determinar. Era allí donde estaba yo destinado, en una fecha posterior, a vivir una experiencia muy extraña. Primer indicio de un descubrimiento más extraño aún, pero de la cual hablaré en su adecuado lugar. Miré alrededor con un repentino pensamiento desde una terraza en la cual descansé un rato, y me di cuenta de que no había allí ninguna casa pequeña. Al parecer, las casas individuales y probablemente las casas de familia habían desaparecido. Aquí y allá, entre la vegetación había edificios semejantes a palacios, pero la casa normal y la de campo, que son unos rasgos tan característicos a nuestro paisaje inglés, habían desaparecido. «Es el comunismo», dije para mí, y pisándole los talones a este, vino otro pensamiento. Miré la media docena de figuritas que me seguían. Entonces, en un segundo, noté que todas tenían la misma forma de vestido, la misma cara imberbe y suave y la misma morbidez femenil de miembros. Podrá parecer extraño, quizá, que no hubiese yo notado aquello antes, pero era todo tan extraño. Ahora veo el hecho con plena claridad.
en el vestido y en todas las diferencias de contextura y de porte que marcan hoy la distinción entre uno y otro sexo, aquella gente del futuro era idéntica. Y los hijos no parecían ser, a mis ojos, sino las miniaturas de sus padres. Pensé entonces que los niños de aquel tiempo eran sumamente precoces, al menos físicamente, y pude después comprobar ampliamente mi opinión. Viendo la desenvoltura y la seguridad con que vivían aquellas gentes, comprendí que aquel estrecho parecido de los sexos era, después de todo, lo que podía esperarse, pues la fuerza de un hombre y la delicadeza de una mujer, la institución de la familia y la diferenciación de ocupaciones son simples necesidades militantes de una edad de fuerza física. Allí, donde la población es equilibrada y abundante, muchos nacimientos llegan a ser un mal más que un beneficio para el Estado. Allí donde la violencia es rara y la prole es segura, hay menos necesidad. Realmente no existe la necesidad de una familia eficaz y la especialización de los sexos con referencia a las necesidades de sus hijos desaparece. Vemos algunos indicios de esto hasta en nuestro propio tiempo, y en esa edad futura aquello era un hecho consumado. Esto, debo recordárselo a ustedes, era lo que yo especulaba en aquel momento. Después iba a poder apreciar cuán lejos estaba de la realidad. Mientras meditaba sobre estas cosas, atrajo mi atención una linda y pequeña construcción, parecida a un pozo bajo una cúpula. Pensé de modo pasajero en la singularidad de que existiese aún un pozo y luego reanudé el hilo de mis teorías. No había grandes edificios hasta la cumbre de la colina, y como mis facultades motrices eran evidentemente milagrosas, pronto me encontré solo por primera vez. Con una extraña sensación de libertad y de aventura avancé a la cumbre. Allí encontré un asiento hecho de un metal amarillo que no reconocí, corroído a trechos por una especie de óxido rosado y semicubierto de blando musgo. Tenía los brazos vacíos y bruñidos en forma de cabezas de grifos. Me senté y contemplé la amplia visión de nuestro viejo mundo bajo el sol poniente de aquel largo día. Era uno de los más bellos y agradables espectáculos que he visto nunca. El sol se había puesto ya por debajo del horizonte y el oeste era de color oro llameante, tocado por algunas barras horizontales de púrpura y carmesí. Por debajo estaba el valle del Támesis, en donde el río se extendía como una banda de acero pulido. He hablado ya de los grandes palacios que despuntaban entre el abigarrado verdor, algunos en ruinas y otros ocupados aún. En algunos lugares surgía una figura blanca o plateada en el devastado jardín de la tierra. En algunos lugares aparecía la afilada línea vertical de alguna cúpula u obelisco. No había setos, ni señales de derecho de propiedad, ni muestras de agricultura. La tierra entera se había convertido en un jardín. Contemplando esto, comencé a interpretar las cosas que había visto, y lo que tomó forma en mi cabeza fue más o menos lo siguiente. Después vi que había encontrado solamente una semiverdad o vislumbrado únicamente una faceta de verdad. El ocaso rojizo me hizo pensar en el ocaso de la humanidad. Por primera vez empecé a comprender una singular consecuencia del esfuerzo social en que estamos ahora comprometidos. Y, sin embargo, créanlo, esta es una consecuencia bastante lógica. La fuerza es el resultado de la necesidad. La seguridad establece un premio a la debilidad. La obra de mejoramiento de las condiciones de vida, el verdadero proceso civilizador que hace la vida cada vez más segura, había avanzado constantemente hacia su culminación. Un triunfo de una humanidad unida sobre la naturaleza había seguido a otro. Cosas que ahora son tan solo sueños habían llegado a ser proyectos deliberadamente emprendidos y llevados adelante, y lo que yo veía era el fruto de aquello. Después de todo, la salubridad y la agricultura de hoy se hallan aún en etapa rudimentaria. La ciencia de nuestro tiempo ha atacado solo una pequeña división de las enfermedades humanas, pero aún así extiende sus operaciones de modo constante y persistente. Nuestra agricultura y nuestra horticultura destruyen una mala hierba solo aquí y allá y cultivan, quizá, una veintena de plantas saludables, dejando que la mayoría luche por equilibrarse como pueda. Mejoran nuestras plantas y nuestros animales favoritos, y qué pocos son. Gradualmente, por vía selectiva, ahora un melocotón mejor, ahora uvas sin semillas, ahora una flor más grande y dulce, ahora una raza de ganado vacuno más conveniente. Los mejoramos gradualmente porque nuestros ideales son vagos y tentativos, y nuestro conocimiento muy limitado.
pues la naturaleza es también tímida y lenta en nuestras manos torpes. Algún día todo esto estará mejor organizado y será incluso mejor. Esta es la dirección de la corriente a pesar de los remansos. El mundo entero será inteligente, culto y servicial. Las cosas se moverán más y más deprisa hacia la sumisión de la naturaleza. Al final, sabia y descuidadosamente, reajustaremos el equilibrio de la vida animal y vegetal para adaptarlas a nuestras necesidades humanas. Este reajuste, digo yo, debe haber sido hecho y bien hecho, realmente para siempre, en el espacio de tiempo a través del cual mi máquina había saltado. El aire estaba libre de mosquitos, la tierra de malas hierbas y de hongos. Por todas partes había frutas y flores deliciosas, brillantes mariposas revoloteaban aquí y allá. El ideal de la medicina preventiva estaba alcanzado. Las enfermedades suprimidas. No vi ningún indicio de enfermedad contagiosa durante toda mi estancia allí. Y ya les contaré más adelante que hasta el proceso de putrefacción y de la vejez había sido profundamente afectado por aquellos cambios. Se habían conseguido también triunfos sociales. Veía yo la humanidad alojada en espléndidas moradas, suntuosamente vestida, y sin embargo no había encontrado aquella gente ocupada en ninguna faena. Allí no había signo alguno de lucha, ni social ni económica. La tienda, el anuncio, el tráfico, todo ese comercio que constituye la realidad de nuestro mundo había desaparecido. Era natural que en aquella noche preciosa me apresurase a aprovechar la idea de un paraíso social. La dificultad del aumento de población había sido resuelta, supongo, y la población cesó de aumentar. Pero con semejante cambio de condición vienen las inevitables adaptaciones a dicho cambio. A menos que la ciencia biológica sea un montón de errores, ¿cuál es la causa de la inteligencia y del vigor humanos? Las personalidades y la libertad, condiciones bajo las cuales el ser activo, fuerte y apto sobrevive y el débil sucumbe, condiciones que recompensan la alianza leal de los hombres capaces basada en la autocontención, la paciencia y la decisión, y la institución de la familia y las emociones que entraña, los celos feroces, la ternura por los hijos, la abnegación de los padres, todo ello encuentra su justificación y su apoyo en los peligros inminentes que amenazaban a los jóvenes. Ahora, ¿dónde están esos peligros inminentes? Se origina aquí un sentimiento que crecerá contra los celos conyugales, contra la maternidad feroz, contra toda clase de pasiones, cosas inútiles ahora, cosas que nos hacen sentirnos molestos, supervivientes salvajes y discordantes en una vida refinada y grata. Pensé en la pequeñez física de la gente, en su falta de inteligencia, en aquellas enormes y profundas ruinas, y esto fortaleció mi creencia en una conquista perfecta de la naturaleza. Porque después de la batalla viene la calma. La humanidad había sido fuerte, enérgica e inteligente, y había utilizado su abundante vitalidad para modificar las condiciones bajo las cuales vivía, y ahora llegaba la reacción de aquellas condiciones cambiadas. Bajo las nuevas condiciones de bienestar y de seguridad perfectas, esa bulliciosa energía, que es nuestra fuerza, llegaría a ser debilidad. Hasta en nuestro tiempo ciertas inclinaciones y deseos, en otro tiempo necesarios para sobrevivir, son un constante origen de fracaso. La valentía física y el amor al combate, por ejemplo, no representan una gran ayuda. Pueden incluso ser obstáculos para el hombre civilizado. Y en un estado de equilibrio físico y de seguridad, la potencia, tanto intelectual como física, estaría fuera de lugar. Pensé que durante incontables años no había habido peligro alguno de guerra o de violencia aislada, ningún peligro de fieras, ninguna enfermedad agotadora que haya requerido una constitución vigorosa, ni necesitado un trabajo asiduo. Para una vida tal, los que llamaríamos débiles se hallan tan bien pertrechados como los fuertes, y ya no serían considerados débiles, mejor pertrechados en realidad, pues los fuertes estarían gastados por una energía para la cual no hay salidas. Era indudable que la exquisita belleza de los edificios que yo veía era el resultado de las últimas agitaciones de la energía, ahora sin fin determinado, de la humanidad, antes de haberse asentado en la perfecta armonía con las condiciones bajo las cuales vivía, el florecimiento de ese triunfo que fue el comienzo de la última gran paz. Esta ha sido siempre la suerte de la energía en seguridad, se consagra al arte y al erotismo, y luego vienen la languidez y la decadencia.
Hasta ese impulso artístico desaparecía al final. Había desaparecido casi en el tiempo que yo veía. Adornarse ellos mismos con flores, danzar, cantar al sol, esto era lo que quedaba del espíritu artístico y nada más. Aún eso desaparecería, dando lugar a una satisfecha inactividad. Somos afilados sin cesar sobre la muela del dolor y de la necesidad y, según me parecía, he aquí que aquella odiosa muela se rompía al fin. Permanecí allí en las condensadas tinieblas pensando que con aquella simple explicación había yo dominado el problema del mundo, dominado el secreto entero de aquel delicioso pueblo. Tal vez los obstáculos por ellos ideados para detener el aumento de población habían tenido demasiado buen éxito y su número, en lugar de permanecer estacionario, había más bien disminuido. Esto hubiese explicado aquellas ruinas abandonadas. Era muy sencilla mi explicación y bastante plausible, como lo son la mayoría de las teorías equivocadas. Bien, lo dejamos aquí. El siguiente capítulo será La máquina está perdida. Me está gustando mucho. Sinceramente, no siempre había oído hablar de La máquina del tiempo, nunca la había leído y ni tenía constancia de esto, ¿no? Entiendo que autores futuros y series y tal pues se han basado mucho en esta obra. También hay estudios que predicen el futuro científicamente y nos hablan de esto, ¿no? Y la historia también nos dice que tras los tiempos fáciles, desarrollan pues, seres humanos débiles, ¿no? Y menos activos psicológicamente. Bueno, ha sido un gusto. Nos vemos en un siguiente vídeo, directo, llamémoslo como queramos, ya sea a nivel de gameplay, hablando de nuestras cosas, o siguiendo con esta lectura o con algún popurrí como los de antes. Muchas gracias y os quiero. Un abrazo. Cuidaos, disfrutad de la vida y dormid a pierna suelta.